la importancia de no dejar huella. Episodio 9. El largo camino de la transición energética, con Justo Santiago Nuez Quintana, director general de Iprocel. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Justo Nuez. Bienvenido Muchas gracias. a La importancia de no dejar huellas, el video podcast sobre ruedas de 22 grados, un video podcast en el que hablamos sobre sostenibilidad, o hablamos de muchas cosas, pero el eje central es la sostenibilidad. Perfecto. Contigo, CEO de Iprocel, una empresa canaria con ADN canario, pero presente en entre 30 y 40 países, ¿no? Así es. Con una trayectoria de más de 30 años trabajando en sostenibilidad, pues hablaremos mucho más de sostenibilidad que con otros de los invitados. Muy bien, estupendo. Este podcast es posible además gracias a la colaboración de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias y aquí a Canarias, que no se ve este coche, un ID3 100% eléctrico, como ves, y fabricado con hasta 10 materiales reciclados, lo que nos permite, de alguna manera, que toda la comunicación de esta iniciativa pues sea lo más sostenible posible. Ahora vamos a medir la huella de carbono que emitiría un coche de combustión desde Triana hasta las oficinas de Iprocel. Así que pues al final de cada episodio aparece cuánto ahorro hemos generado de emisión de huella de carbono. Muy bien, perfecto. Nada, oye, antes que nada, muchas gracias a ustedes, a 22 grados y a la Dirección General de Energía y por supuesto al concesionario de Kia por acordarse de Iprocel y contar conmigo y bueno, encantado de tener esta charla con ustedes y poder aportar algo a la sociedad y en concreto a la sostenibilidad, ¿no? Encantado. Un placer. Nada, Vamos sí. al tajo, sí. Vamos allá, sí. Claro que sí. Decíamos, una empresa con... googleaba Iprocel, veía la web corporativa, más de 50.000 megavatios de potencia instalada. Correcto. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto gasta? Porque la gente, y hoy hablaremos un poquito más de la concepción de la gente sobre la energía. Sí. La gente escucha megavatios, cuánto me cobran el megavatio hora, pero ¿cuánto supone eso si lo comparásemos con el consumo energético de instalaciones en Gran Canaria o de incluso partes de la isla o Sí. algunos municipios? Bueno, para que nos hagamos, yo creo que un ejemplo muy, muy ilustrativo es que el consumo en España en momentos de máximos, digamos, en momentos picos estamos hablando de 28 mil megavatios, ¿no? Creo que el día que se produjo el cero el año pasado, el consumo a nivel nacional estaba siendo sobre esa cantidad, 28 mil megavatios. Bueno, si lo comparamos, nosotros hemos participado en el doble. Total. Para que nos hagamos una idea, España pues, es un país que tiene casi 50 millones de habitantes, como ya sabemos, pues en cuanto a potencia instalada, pues a lo mejor para un país de 70, 80 millones de personas, ¿no? Para que nos hagamos una idea. En Canarias, el Gran Canaria tiene un consumo pico de unos 600, 700 megavatios. Tenerife otro tanto lo mismo, ¿no? Para que nos hagamos una idea, pues significaría pues casi 20 veces el consumo de Canarias, lo que hemos participado en cuanto a proyectos. Esos megavatios. Hoy en día las barreras para hablar de sostenibilidad, para transitar esa transición o para trabajar en esa transición energética, mejor dicho, ¿son más tecnológicas o sociales o culturales? Yo diría que son... ¿O burocráticas? Bueno, culturales y efectivamente culturales. Y ahora hablaré también de esa parte burocrática. Yo creo que desde el punto de vista de tecnologías, en todos los campos están muy, muy avanzados, tanto en el ámbito bueno, lo estamos viendo de generación con las energías renovables en diferentes aspectos. Conocemos pues eólica, fotovoltaica, conocemos también, y nosotros estamos participando en proyectos de hidrógeno verde. Yo creo que eso está bastante bien enfocado. Falta, digamos, toda la cadena que tiene que acompañar a que ese proceso se integre de verdad, y eso tiene que ver pues con que la sociedad esté mentalizada, y eso quiere decir primero tu entorno, la gente con la que trabajas, tus proveedores, tus clientes y la sociedad que nos rodea, ¿no? Tiene que haber una mentalización
de todo ese proceso para que realmente se pueda llevar a cabo. Y como tú decías, las administraciones pues también. Si bien es cierto que cada vez más las administraciones están en la línea de implantar sistemas de sostenibilidad, sí que es cierto que por el camino, cuando desarrollamos proyectos para integración de energías renovables, por ejemplo, o de temas que tengan que ver con tratamiento de residuos, sí que nos encontramos por el camino un montón de problemas burocráticos a la hora de licencias, de permisos, de calificación de terreno, que en ese sentido sí que sería interesante que se agilizaran los plazos. Una llamada. En todos los podcasts me entra una llamada, no sé cómo lo hago. Dentro de las empresas hablamos mucho de sostenibilidad, las instituciones hablan mucho de sostenibilidad en términos de futuro, ¿no? ¿Qué decisiones no son aplazables a día de hoy? Mira, creo que la sostenibilidad ya no es aplazable. Hay que tomar decisiones. Las empresas, los organismos públicos y en general la sociedad pues tiene que ser proactiva y tomar decisiones en el sentido de llevar a cabo acciones que nos hagan sostenible el planeta. Desde Iprocel lo tenemos clarísimo. Nosotros tenemos decisiones que están organizadas en 3 ejes principales. El primero de ellos son los proyectos que nosotros llevamos a cabo. Ahora mismo el 90% están vinculados a proyectos relacionados con generación renovable, ya no solamente generación, sino también transmisión y distribución. En segundo lugar, tenemos políticas implantadas dentro de la compañía que enfocadas a preservar el medio ambiente y el entorno en el que nosotros nos desenvolvemos. Tenemos normas ISO que cumplimos a rajatabla ya desde hace casi 11 años. Estamos ahora mismo trabajando en valorar nuestra huella de carbono y establecer una serie de procedimientos para minimizarlo. Ese es, el segundo eje. Y el tercero es la sostenibilidad social. Claro. Tener dentro de esta empresa que haya igualdad entre los trabajadores, que haya que podamos tener conciliación familiar. Colaboramos con diferentes entidades y organizaciones. Crear un entorno social amigable y donde te sientas satisfechos de lo que estás haciendo dentro de la compañía. No solamente hacia afuera, en los proyectos que nosotros llevamos a cabo, internos dentro de nuestro día a día, sino hacia afuera y hacia la sociedad. Hacia la sociedad, correcto. Sí. Hablabas de un poco el core del negocio de Iprocel. Sí. Uno de ellos es la instalación de plantas de generación, ¿no? Sí. ¿Cómo lidian con esa crítica social más beligerante en algunos lugares que en otros, ¿no? De la geografía canaria o española, o en el caso de ustedes en los países en los que operan, respecto al impacto paisajístico, por ejemplo, ¿no? Que es un tema como muy conflictivo también, de entender que a veces es 3 personas con 3 tambores hacen mucho más ruido que el resto que callados, ¿no? Pero, sí. Pero bueno. Sí, a ver, en eso tiene razón. La verdad que es un aspecto complicado. La sociedad, volvemos un poco al principio, ¿no? Cuando decíamos, oye, el tema de la sostenibilidad es un tema de tecnología o es un tema de la sociedad, ¿no? O de cultura. En este caso es de cultura total, ¿no? Nos encontramos sitios, y sobre todo en Canarias, donde tenemos esa dificultad. Claro. Donde hay ahora mismo territorios que desde el punto de vista energético, donde desde el punto de vista de residuos están casi en situaciones de hace 25 o 30 años utilizando métodos tradicionales y muy contaminantes, donde ahora mismo se les está proponiendo alternativas que tienen que ver con renovables, que efectivamente pueden que tenga consumo del terreno o pueden que tenga algún impacto paisajístico, y no hay manera de progresar ante eso. Entonces nos encontramos en una situación de absoluto bloqueo. Claro. Que aquí, de verdad, la preocupación es qué va a pasar en el futuro, porque el cambio desde el punto de vista de sostenibilidad, el cambio desde el punto de vista energético tiene que ser progresivo. Claro. Tiene que ser progresivo. Ahora mismo, con los sistemas que tenemos en Canarias de generación convencional, donde la mayor parte de las unidades son unidades grandes, sobre todo en las islas mayores,
el cambio de un sistema a otro no puede ser de un año para otro. Cuando se toman decisiones de estas características, estamos hablando siempre de 3, 4, 5 y más años, ¿no? Entonces, las decisiones que nos estén tomando ahora, las vamos a sufrir. Esa es la dificultad, ¿no? Entonces, bueno, desde luego tenemos que hacer una reflexión importante, sobre todo en Canarias, desde el punto de vista de qué es lo que queremos, sobre todo las administraciones, ¿no? Justo ahondando en el ciudadano, se valora todo lo que hay detrás cuando, ¿no? Si visualizamos una persona apretando un interruptor y encendiéndose una luz, No. ¿se valora todo lo que hay detrás de un interruptor? No se valora, la gente. Yo lo entendemos, la sociedad, las personas, lo que queremos es apretamos la luz, ¿no? Apretamos el interruptor y que todo funcione. Yo la pago, ¿no? Claro, efectivamente, el recibo de la luz, pues, sobre Que todo eso es el coste, no el valor. Sí, pero lo que hay detrás es increíble, ¿no? Es decir, primero las materias primas, ya sea convencional o renovables, ¿no? Las materias primas, la extracción de esas materias primas. Bueno, por supuesto, después la parte de diseño, de fabricación, de I+D, lo que hay detrás, ¿no? Las pruebas, hasta que cualquier tecnología empiece a funcionar, pasan años y años y años, ¿no? Para que sea fiable y que sea, digamos, escalable, ¿no? Escalable desde el punto de vista económico. Y máxime en Canarias, ¿no? Donde además nosotros tenemos el doble problema de la insularidad. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cualquier cosa que nosotros usemos en Canarias o necesitemos en Canarias, hay que traerla de la península o del mundo. Eso significa que después de todo ese proceso del que acabo de comentar, hay que meterlo en un barco, hay que meterlo en un transporte, traerlo aquí, con lo que eso significa de sobrecoste, de problemática. En fin, la gente realmente, como tú bien comentas, no es consciente de lo que hay detrás de la generación de energía, ya sea convencional, ya sea, sí, sobre todo renovables, ¿no? Claro. ¿Qué grandes proyectos crees que llegaremos a ver pronto una soberanía energética en Canarias como la que llevamos aspirando muchos años? Proyectos como Salto de Chira, por ejemplo, o el que se está moviendo ahora en Tenerife, en Güímar y demás. Son proyectos que van a acabar en gran parte con un porcentaje importante de la dependencia que tenemos del exterior. Bueno, van a ayudar sin duda, pero también es cierto es que por el hecho de ser isla, yo lo que acabo de comentar, nosotros, Canarias tiene 20 millones de turistas al año y nosotros somos 2 millones de personas, tenemos limitación en el terreno, ¿vale? Casi el 65% del terreno en Canarias está limitado y fundamentalmente necesitamos garantía en el suministro. Esto que comentabas antes, nosotros no nos podemos permitir una región como Canarias que mañana le deja el enchufe, le deja el interruptor y no haya luz. Correcto. Si eso pasara, que no va a pasar, es que salimos en la prensa nacional. Entonces, nosotros tenemos que tener garantías de suministro constante. La nacional y la internacional. Claro, sí, efectivamente. El caos turístico que sería. Efectivamente. Entonces, bueno, pues vamos a tener que vivir con un mix, yo creo que durante mucho tiempo. En cuanto a esos grandes proyectos, ahí estaremos aquí a la derecha. Vamos al parking arriba y también paramos que te hago un par de preguntitas vale, más, sí, ya estamos llegando. Que te decía que Canarias, sí que vamos hasta el final, que hay un parking. Canarias tienes que vivir hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, ¿no? Es literal, sí, porque lo estamos en junio y está lloviendo. Sí. Que te decía que Canarias va a tener que vivir durante muchos años con un mix energético. Y por supuesto, ahora mismo tenemos de penetración de renovables, estamos ahora mismo en un 16-17%, a veces llega al 20%. Cuando hay que garantizar el suministro, pues hay digamos, vertidos donde no pueden entrar las renovables para garantizar el suministro, pero yo creo que eso, en la medida en que avancemos en cuanto a almacenamiento y nuevas tecnologías, pues tiene que ir cambiando de proporción, ¿no? Ahora mismo, en breve entra el Salto de Chira Soria. Creo que hay previsto también ampliarlo y yo creo que el sistema lo están preparando para eso. Trabajarán también posteriormente en la presa de las Niñas, con lo cual habrá Chira y las Niñas hacia Soria y aumentará la potencia. Como sabemos, hay una apuesta importantísima y nosotros estamos participando en ella, en la eólica marina. Hay
en breve. Justo te voy a preguntar ahora por Sí, eso. sí, estamos ahora mismo, nosotros pertenecemos al Clúster Marítimo de Canarias, donde llevamos un montón de años apostando por esta tecnología. Los puertos están preparados, tanto los de Las Palmas como los de Tenerife, para la implantación de esa tecnología. Y hay muchos actores a nivel nacional e internacional mirando a las Islas Canarias por el potencial que existe desde el punto de vista eólico. Y eso quiere decir desde el punto de vista de negocio también. Entonces, ahí la mayor parte de las empresas que están metidas en este mercado están mirando para Canarias. Pero bueno, falta la parte final, que es que salga el concurso, ¿vale? Entonces esa parte está de mano del ministerio y estamos a la espera de que salga el concurso y efectivamente esto se lleve a buen término. Como decía, va a llevar su tiempo. Desde que salga un concurso, pues se hagan las alegaciones y se realice todo el proceso, pues pasarán 1 o 2 años. La parte adquisición de equipos, quiere decir que también es una tecnología que va a venir, pero hay que pensar que serán en los próximos 7 u 8 años. Claro. ¿Vale? Una de las preguntas, desmontando un mito que si no ha llegado, aunque me consta que seguro que está en algunos núcleos familiares y de conversaciones, llegará. Desmóntame el mito es que claro, nos van a poner esos eolos en las playas y entonces se nos va a acabar el turismo porque el turista se va a estar bañando y va a estar viendo... No. Bueno, eso está resuelto. En su momento, obviamente, se planteó, pero si te miras, hay un planeamiento, todo un POEM hecho de acuerdo, digamos, a las alegaciones de cada una de las regiones y de cada uno de los sectores implicados. En este caso, pues tiene que ver, por ejemplo, en Canarias, tiene que ver con el turismo, tiene que ver con la fauna marina, tiene que ver con la pesca y tiene que ver con múltiples sectores que se ven afectados. Y las zonas que se han delimitado para la ubicación de esas instalaciones han recogido ya todas esas circunstancias, ¿vale? Entonces, bueno, aquí, Dato mata relato. correcto, efectivamente, digamos que apenas se van a ver. De hecho, una de las problemáticas que tiene en Canarias la instalación de estas tecnologías es que nos vamos a ir a distancias muy hacia adentro, en el mar, y con unas profundidades muy importantes, que eso desde el punto de vista tecnológico, pues es un reto, ¿vale? Pero así se ha decidido y las empresas que están en el sector están dispuestos a asumir ese reto. Genial. Ya casi para terminar, dentro de 30, 40, 50 años, las nuevas generaciones, hijos, nietos, ¿qué conversación quieres que tengan cuando se hable de la generación de la transición energética, ¿no? Que es Sí. la que estamos viviendo hoy? Mira, yo tengo la suerte, bueno, Iprocel lleva, como tú comentabas, más de 30 años y yo en concreto 36 años en este mundo y en concreto empezamos en Canarias, ¿no? Y yo tengo la suerte de haber vivido toda esa transición. Yo y mi empresa, Iprocel, nosotros empezamos con las unidades convencionales de grupo diésel, que si ustedes ven, en su momento el combustible que utilizaban era casi alquitrán, había que calentarlos para meterlos en los motores. Y bueno, hemos vivido desde esa situación a la que estamos viviendo ahora mismo, donde estamos trabajando fundamentalmente en energías renovables, como te comentaba antes. Estamos participando ahora mismo, pues, en los proyectos más representativos en el mundo en renovables. Hemos empezado por eólica convencional, fotovoltaica. Hemos participado en una época donde se hicieron muchas plantas termosolares, hemos estado en Marruecos, en Sudáfrica, en Estados Unidos, que esa ha sido una tecnología intermedia entre la convencional y de las que vamos a hablar ahora. Y ahora pues estamos participando pues en proyectos de eólica marina, pues de los más importantes del mundo. Estamos en Estados Unidos con proyectos de casi 800.000 megavatios de generación eólica marina. Estamos participando ya en otros vectores energéticos en los que se está trabajando, como es el hidrógeno verde. Y bueno, la verdad es que yo me siento satisfecho de esas circunstancias. En mi caso, además, que ya tengo a la segunda generación. Iprocel es una empresa familiar, ¿vale? Y ya tengo a mi segunda generación, a una de mis hijas, que es directiva también de la compañía, está participando en todo eso, y ya no solamente desde el punto de vista técnico-tecnológico, sino de todo ese conocimiento que tenemos de haber pasado por todos esos pasos, ¿no? Y nada, y en última instancia,
pues agradecerles esta oportunidad, porque además de eso, la verdad es que yo me siento agradecido de poder compartirlos con la sociedad, ¿no? A la medida de lo posible. Tal, nosotros encantados. Una de las cosas que decías ahora también, las generaciones nuevas, tu hija y las que vendrán. Hay un problema de talento en Canarias, y no de talento de gente talentosa, sino de gente bien formada, ¿no? En empresas del sector tecnológico como Iprocel, de las nuevas fórmulas de generación de energía. Tienes que fichar mucha gente de fuera. Un mensaje para los Sí. jóvenes que ahora están haciendo la PAU o que la hicieron ya y irán a la extraordinaria, para que elijan bien las titulaciones. Este es un sector, a ver, el sector nuestro, sector tecnológico, siempre estamos demandando personal, y personal bastante cualificado, ¿vale? Y la realidad es que con el personal que tenemos en Canarias y para las actividades estas específicas que nosotros hacemos, a veces no tenemos personal con esa formación que se requiere para poder competir. En nuestro caso, competimos por el mundo, no solamente estamos en Canarias, que nuestra actividad en Canarias es una actividad, oye, estamos aquí, pero puede significar la mejor el 20% de nuestra actividad, el 80% que sale desde Canarias, como decíamos antes, lo hacemos por el mundo. Entonces eso lo hemos aprendido. En Canarias tenemos, por supuesto, el núcleo más importante. Quitarnos un Sí, poquito, sí. porque se me puso otro por el otro lado y entonces aquí el camión nos gira. Pero te decía que sí que es cierto, es que demandamos personas profesionales de fuera. Nosotros en Iprocel tenemos personal contratado en la península, de México, República Dominicana, Guatemala, tenemos personal contratado de Rumanía. Somos una empresa del mundo, ¿no? Y yo creo que todas las empresas aquí en Canarias, en este sector o sectores estratégicos como tiene que ver todo lo que el portuario o el aeroportuario, pues necesitan nutrirnos de los mejores profesionales. Y eso pues tenemos que buscar pues, donde haya. Oye, pues Iprocel justo no es empresa canaria, un territorio en el que cada vez más los canarios buscamos la defensa de nuestra identidad, de nuestra forma de entender el cuidado del medio ambiente, y en el que obviamente estamos apostando por transición energética, pues que haya canarios que exporten ese sentimiento y que exporten una forma de cuidar el mundo que no es otra que la de la transición energética, ¿no? Porque es una energía que nos viene mucho mejor a todos, más allá del coste de las facturas, que es lo que ve la gente en sus casas, ¿no? Y lo que muchas veces invita a instalar pequeños paneles fotovoltaicos en los hogares de Canarias, pues que hay mucho más allá, ¿no? Y al final eso forma parte del riesgo del empresario, de tener esa visión y de apostar por eso. Así que un placer haberte tenido en la importancia de no dejar huella. Mediremos el impacto que hemos tenido y espero que dentro de unos años este podcast ya no tenga mucho sentido, porque la movilidad pues sea mucho menos contaminante que lo que es hoy en día con la combustión. Seguiremos trabajando para que así sea. Genial. Gracias, Justo. Muchas gracias. Muy bien. Aquí cortamos. No, yo te digo. La importancia de no dejar huella, con la colaboración de Kia Canarias y con el apoyo de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias.